Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el Dr. David Lezama, presidente de AMED, y es para mí un gusto darte la bienvenida a estos podcasts. Este programa está diseñado para compartir contigo conocimientos de los temas que nos apasionan a todos los que amamos el físico-constructivismo y el fitness y queremos mantener un estilo de vida saludable. Hablaremos entonces de entrenamiento, de nutrición, de suplementación, de farmacología y de un tema que cada vez toma más importancia, el marketing deportivo digital. Tendremos como invitados una gran variedad de opiniones y profesiones, entrenadores, nutriólogos, profesores de AMED, químicos farmacobiólogos, médicos, preparadores físicos y desde luego deportistas. Sus historias, consejos y testimonios te ayudarán a aumentar tus conocimientos y desde luego también tu número de entrenos de clientes, haciendo más exitosa y profesional tu profesión de entrenamiento deportivo. También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros, visítanos en la casa virtual de la familia AMED, www.amedweb.com. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a tu podcast Mentores para Entrenadores. El día de hoy con un tema súper importante que tiene que ver con un problema que se está suscitando en México, la obesidad infantil. Y vamos a ver pautas importantes, te voy a dar tips muy importantes para que puedas tener herramientas para evitar esta pandemia que se ha dado a nivel nacional y también a nivel mundial. Soy el maestro Jorge Daniel Ramírez Morales y bueno, pues estoy aquí el día de hoy en el podcast Mentores para Entrenadores, invitándote como siempre a que te suscribas a nuestros cursos, talleres y diplomados en AMED con un clic. Recuerda, AMED con un clic, donde tienes toda nuestra oferta educativa, toda nuestra educación en línea y tienes acceso a todos nuestros talleres, todos nuestros diplomados, nuestros cursos, incluso los cursos que hemos estado armando ahora, los cursos nuevos como entrenamiento funcional, el entrenamiento especializado en mujeres, el de entrenamiento para adultos mayores y tercera edad. Y bueno, pues tienes acceso a todo este catálogo de productos con una membresía anual. Y bien, pues sin más vamos a hablar de un tema que está causando mucha controversia, un tema muy importante en el ámbito del acondicionamiento físico, que tiene que ver con algo en lo que han coincidido todos los invitados al podcast. Todos, sin quitar ninguno de ellos, con suma importancia nos ha dicho que la edad infantil es el parteaguas para tener una vida adulta sana, que nos va a dar hábitos y valores. Recuerdo al profesor Sámano que nos decía que el taekwondo genera hábitos y valores de vida. Hace unos cuantos episodios la maestra Victoria Cerezo, que hablábamos de la parte educativa, de la parte formativa, y esta parte formativa cómo incide directamente en las personas que entrenamos. Entonces, bueno, muchos de nuestros invitados también han hablado de que una persona que llega a un gimnasio muchas veces no desarrolló actividad física en su infancia ni en la adolescencia, y tenemos adultos de 30 o 40 años que pisan por primera vez un gimnasio. Entonces se me hace un tema muy importante en el cual, bueno, pues tenemos que platicar para que los entrenadores tengan mejores herramientas y se puedan desarrollar mucho mejor y puedan entrenar a esta población. Algo que tenemos que empezar a compartir son datos alarmantes. En México, 4.5 millones de niños que se encuentran de los 5 a los 11 años tienen sobrepeso y están propensos a obesidad infantil. Entonces, bueno, este factor, este porcentaje de niños obesos, nos dice las cifras del INEGI que, bueno, es un dato muy alarmante. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a dos factores muy importantes. Uno, la alimentación, y otro, la falta de actividad física y la falta de un acondicionamiento físico regulado, un acondicionamiento físico bien estructurado y, bueno, que sea periódicamente desarrollado. Vamos a ver que dentro de la alimentación se va a dividir este problema en dos ámbitos. Uno,
es porque se come mal y otro es por la falta de información, de una información adecuada a las madres de familia, a los familiares, para la elaboración de los alimentos de los niños. Recuerdo que, pues mi mamá es de Oaxaca y le decían a mi mamá, oye, tu hijo está menudito, está llenito, entonces por eso está muy sano. Y a veces tenemos estas ideas, tenemos estos paradigmas que nos dicen, el estar gordito es síntoma o es un sinónimo de salud, y no siempre es así. Vamos a ver más adelante algo muy alarmante que a mí me llamó mucho la atención. Compartí hace algunos días en mis redes sociales este problema de una persona, un niño en México que muere por obesidad infantil, que muere por hígado graso. Es algo muy preocupante, muy alarmante. Entonces, a veces la alimentación no es adecuada. Estamos acostumbrados geográficamente también a tener una alimentación muy rica en carbohidratos, con poca proteína y que no es balanceada, no está regulada. Entonces, es un problema muy, muy complejo. Otro de los problemas es la falta de actividad física, que se da en la etapa infantil por aquí es multifactorial. Viene desde la zona escolar, que muchas veces tenemos maestros de educación física que no son tan comprometidos en su labor docente. Entonces llegamos al aula y nos dicen, o al patio donde se da educación física, y nos dicen, ¿sabes qué? Agarra una pelota y con esta pelota pues te vas a salir a jugar. Y entonces no está programada la actividad física. Muchas escuelas no tienen un patio donde desarrollarla, no tienen accesorios, etcétera. Entonces es muy complicado el poder desarrollar esta actividad física y más hacerla de manera programada y de manera continua. Sabemos que el resultado de estos hábitos traen como consecuencia un desequilibrio energético entre el aporte y el gasto energético. El gasto calórico se va a ver afectado porque muchas veces generamos un gran aporte de calorías. Hacemos comidas muy vastas. Nos dicen nuestras abuelitas, hijo, ya te llenaste, como si fuera sinónimo de que eso te va a dar una buena nutrición. Los alimentos, traen cierto tipo de nutrientes, pero no todo alimento va a ser un nutrimento. Esto va a ser muy importante. Entonces, este resultado del desbalance en cuanto al aporte y en cuanto al gasto calórico también va a ser un factor para generar obesidad. ¿Cómo podría el docente de educación física entonces incidir de una manera óptima para que los chicos generen mejores hábitos? Aquí se me hace algo muy importante mencionar esta parte. Los docentes de educación física, las personas que nos dedicamos al acondicionamiento físico, muchas veces tenemos todos los conocimientos. Sabemos las etapas del crecimiento según Piaget, sabemos cuál va a ser el factor más importante a desarrollar según la etapa, sabemos de las fases sensibles de los niños, etcétera. Pero algo muy importante, no generamos empatía. No hay empatía con los muchachos, es muy difícil. A mí algunos docentes me dicen, yo me dedico a entrenar personas en CrossFit, pero solamente adultos. No quiero meterme con los niños. Se necesita empatía, se necesita tener una calidad docente, se necesita tener estrategias, una gran creatividad para adaptar. O sea, de repente estás dando clases y los niños te dicen, oye, a ver, vamos a hacer una sentadilla, mira la espalda completamente recta, vas a flexionar tus rodillas, etcétera. Y el niño te dice, oye, yo tengo un hámster. Ay, niño, te estoy enseñando cómo hacer una sentadilla. Entonces, en ese momento, ahí es cuando podemos utilizar esa distracción que tiene el niño del hámster. A ver, pues te voy a enseñar ahora a saltar o a correr como un hámster. Entonces, esa es creatividad, eso es algo que el docente debe de tener, eso es algo de que el docente debe de tener como una estrategia y son cualidades que debe de desarrollar el docente. Y también debe de generar empatía, debe de generar una empatía para que pueda desarrollar la clase de manera óptima. Algo que me llamó muchísimo la
la atención es un video que está en YouTube que se llama No, ni un poncho más. Y este video es un testimonio de los padres de familia de un niño que pierden a su hijo a causa de la obesidad infantil. El médico menciona cómo el niño pierde la vida a causa de un impacto, de un infarto fulminante. Entonces, aparte de eso, menciona que el niño tiene hígado graso. Entonces, esto es muy lamentable porque en el video se ve claramente cómo el niño va caminando y de repente se desvanece. La madre menciona que, bueno, pues ella da el testimonio para que ya no haya ningún poncho más, para que no se dé este problema y se repita. Entonces es algo muy alarmante, es algo muy complejo, algo muy complicado. Y bueno, en testimonio, en voces, en la voz de los padres se escucha la voz quebrada. O sea, no me quiero imaginar qué es lo que está pasando por su mente de estas personas. Pero hay algo muy importante dentro de una fiesta que se está desarrollando. La abuela menciona dentro de las preguntas que le hacen. Ella dice, es que mi nieto era muy fuerte. A veces confundimos la fuerza con el sobrepeso, a veces confundimos la fuerza con tener un tono muscular, pero bueno, pues a veces ese tono muscular pues ni siquiera va a ser funcional, porque puedo generar un tono muscular, puedo generar una estructura, pero no tengo habilidades, destrezas, no desarrollé mis hábitos motrices, entonces no me puedo desplazar, no puedo manipular un objeto, etc. Entonces vamos viendo que esto se da a partir de una gran pandemia, ¿no? Muchos de los niños no hacen ni siquiera es el 85% de los niños de 5 a 17 años que no hacen actividad física y no hacen una actividad física que recomienda la Organización Mundial de la Salud desde 30 a 45 minutos diarios de actividad física. Y muchas veces estos niños no hacen esa actividad física y bueno, esto es consecuencia de los hábitos. Nosotros como papás tenemos que incidir para que ellos hagan actividad física, tenemos que buscar las estrategias adecuadas para que los niños se puedan desarrollar y puedan hacer actividad física. Entonces, bueno, pues este video de Ni un poncho más expone la primer muerte de un niño por obesidad en México. Entonces es un dato muy alarmante. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como entrenadores? ¿Qué podemos hacer las personas que nos dedicamos a capacitar gente, a entrenar gente, que nos dedicamos a ser docentes en el campo del acondicionamiento físico o que simplemente incidimos dentro de una clase, dentro de una actividad, dentro de un deporte? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues los niños pueden desarrollar sus capacidades motrices si nosotros los incentivamos de la manera correcta, de la manera adecuada. Si nosotros somos creativos. Yo tengo una escuela de taekwondo y no a todos los niños les gusta taekwondo. En una primaria que daba clase, daba el taekwondo de manera extracurricular. Entonces, los niños, no a todos les gustaba el taekwondo, entonces tuve que desarrollar estrategias para que desarrollaran sus capacidades físicas motrices y a la par cumpliera yo con el programa de taekwondo. Entonces tenemos que buscar estrategias muy importantes para que los niños desarrollen estas habilidades. Algo que es muy, muy importante es el perfil del entrenador. ¿Qué perfil debe de tener un docente de educación física? Olvidémonos de ese docente de gorra, de tablita, que llega tarde, que es irresponsable, que trae una torta de tamal. Olvidémonos de ese docente. Pensemos en un docente que va a desarrollar habilidades para la vida. Platicaba con una amiga que se dedica al mercadeo en redes y que nos vimos en un congreso con Spencer Hoffman. Y platicábamos de esta parte tan importante para que ahora ella sea empresaria,
cómo incidió la parte del desarrollo de actividades físicas en su vida. Y me dice, yo era gimnasta y dentro de la gimnasia la maestra era muy estricta, nos decía, tienes que llegar a esta hora, tienes que presentarte más horas a entrenar porque vas a participar en una competencia. Entonces, eso es algo muy importante que desarrollamos a partir de hábitos, a partir de valores. Este tipo de deportes nos van a incidir después para la edad adulta y nos van a proveer de muchas estrategias para tener mejores competencias para la vida, para ser mejores empresarios, para ser mejores entrenadores, para ser mejores profesionistas, etc. ¿Cuántos niños más deben de llegar al hospital en estas condiciones? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como docentes? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad? Pues algo muy importante. Aquí diseñamos un curso de acondicionamiento físico en adultos y tercera edad, pero en él vemos que cuando llegamos a una vejez activa, cuando llegamos a una etapa adulta activa, es porque tuvimos esos hábitos de niños, y de niños nos entregaron nuestros entrenadores, nuestros padres, muchas satisfacciones, y ante eso pues vamos a desarrollar muchas habilidades para poder seguir con esos hábitos dentro de la adultez tardía y dentro de la tercera edad. Si hablamos de un envejecimiento activo, tenemos que hablar desde el principio, desde cómo fue la etapa en la infancia, cómo fue en la adolescencia, cómo fue en la tercera edad. Hay que romper las barreras de género. Yo me acuerdo en mis tiempos, gritaban último vieja, ¿no? Decían, oye, último vieja, y entonces de repente las niñas no estaban inmersas en el entrenamiento, no estaban inmersas en el deporte. Ahora, afortunadamente, los equipos representativos, por lo menos en la entidad federativa donde yo me desarrollo, que es la UNAM, los equipos representativos de mujeres tienen grandes logros y tienen grandes entrenadoras. Entonces, bueno, en ese sentido, podemos observar también que si nosotros cambiamos el tono, si nosotros cambiamos el mensaje y tenemos una equidad de género y empezamos a romper esas barreras de género, vamos a tener una mejor actividad física. El ejercicio no debe de ser un castigo. No le puedo decir al niño, oye, te portaste mal, ahora te voy a llevar a entrenar, ¿no? Como el maestro de fútbol, que a mí no me gustaba el fútbol, y yo creo que éramos tan buenos que nos decía, si siguen jugando mal todo el equipo, voy a meter a Jorge y Eligio. Yo decía, oye, pues yo creo que somos muy buenos, ¿no? Porque nos mete a mí y a otro compañero. No, lo que pasa es que siempre descomponíamos el encuentro, el partido y bueno, pues todo el entrenamiento. Pero ¿por qué no cambiar ese tono? ¿Por qué no, en lugar de ser castigo y decir llegas tarde 15 lagartijas, por qué no concientizamos a los chicos y le decimos llegas tarde, ya no calientas óptimamente, tus músculos no se van a activar, tus cápsulas sinoviales no se van a lubricar, etcétera? Entonces, ¿por qué no cambiar esos conceptos? En la escuela, más a las personas que tienen sobrepeso, me ha tocado verlo, me ha tocado vivirlo, y en la escuela muchas veces se da el bullying, se da el acoso escolar a causa del sobrepeso, y los niños son muy crueles en la escuela. Entonces tenemos que cuidar ese mensaje también, tenemos que ser incluyentes. Algo bien importante es que el docente debe de motivar a los chicos. Si eres docente de educación física o si das clases en acondicionamiento físico, das algún deporte, lo último que se pueden perder los niños es tu clase. Me decía una maestra de la escuela donde daba clases, oye, prof, son los últimos 15 días de clases del ciclo escolar y sucede que los martes y jueves la escuela está llena y los lunes, miércoles y viernes llegan 3 niños. ¿A qué se debe esto? Le digo, no sé, maestra, pues yo creo que pues por lo que venden de comer el martes y jueves. No, profe, lo que pasa es que vienen a tu clase, se divierten de lo lindo los niños. Entonces, le digo, pero ¿cómo crees? O sea, yo nada más de curioso fui el miércoles para ver si era cierto, y sí, era cierto, los miércoles la escuela vacía. Esto tiene que ver mucho con esa empatía que decíamos como docentes que tenemos que generar. Otro de los problemas que se da
y que tenemos que abordar es las familias disfuncionales y la soledad que los niños tienen al quedarse solos en su casa porque los papás se van a trabajar. Estas nuevas, este nuevo tipo de familias, bueno, afecta directamente al desarrollo de los niños. Y algo muy importante, yo le digo a uno de mis atletas que si no hubiera sido por la abuela, él no hubiera podido ganar la Olimpiada Nacional en varias ocasiones. La abuela era la que lo llevaba, le preparaba su sándwich, su agua de Jamaica y me decía, profe, si se porta mal, se lo zumba. Y así siempre me decía, ¿no? Y cuando fuimos a competir a Monterrey, que nos fuimos en avión, pasé por mi atleta y la abuela me llevó un sándwich y un cilindro de agua de Jamaica y me dijo, tome, prof. Y le dije, abuela, pues nos van a dar en el avión, pues de ahí para que nosotros comamos un refrigerio, ¿no? Y me dice, no, pero no, mis sándwiches no están tan buenos como los que le van a dar en el avión, o sea que lléveselos. Entonces, si no hubiera sido por la abuela, si no hubiera sido por estas abuelitas, los niños no hubieran tenido actividad física, no hubieran tenido un proceso de rendimiento. Entonces, es algo muy importante ahí el generar esos vínculos familiares. Y bueno, pues es muy importante integrar a los niños en grupos y en actividades que ellos se sientan a gusto. Todos los deportes te van a dar hábitos, te van a dar valores, te van a enseñar muchas cosas. Si tú llegas a un partido de fútbol, el maestro no te va a dejar participar si no traes los tacos, si no traes el short, si no traes las medias, si no traes las espinilleras. Esto se da en todos los deportes y todos los deportes te van a generar hábitos y valores. Y una cosa va a ser como efecto dominó. Si tú vas a jugar un partido de fútbol, al final del partido vas a estar muy sediento y vas a tomar agua. No te vas a tomar una bebida endulzada, no te vas a tomar otra cosa, vas a tomar agua, porque el agua va a saciar tu sed. Si tomas esa agua, tu organismo y tu metabolismo va a cambiar. Los hábitos y valores que generes al poner tus cosas en orden, al preparar la maleta, al preparar los accesorios para el juego, también te va a generar esos hábitos. Entonces, todo eso va a ser un efecto dominó que va a causar hábitos saludables en la gente. Entonces, eso es lo que tenemos que generar en nuestros niños, es lo que tenemos que generar en nuestra infancia para que tengamos adultos que les guste el ejercicio, que se integren en grupos de deportes y en grupos también que vayan a hacer actividades grupales. Entonces, esto nos va a dar un desarrollo integral y un desarrollo ya armónico en la formación de las personas. Entonces, bueno, pues me parece súper importante generar todo este tipo de estrategias para tener un mejor desarrollo y evitar esta pandemia que es la obesidad infantil. Pues muchísimas gracias por su atención. Soy el maestro Jorge Daniel Ramírez Morales y bueno, pues te recuerdo, mi correo es jorge.ramírez@medweb.com y bueno, pues estamos aquí en la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Muchas gracias por escucharnos y bueno, pues mándame todas tus preguntas porque de estas preguntas es de donde enriquecemos nuestro bagaje y nuestro podcast. Muchas gracias, nos vemos.